¿Qué tal, hermanos? Buenos días, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional, pues convocan a esta reunión de la fraternidad humana de 30 científicos destacadísimos, entre paréntesis, premios Nobel, que son judíos, muchísimos de ellos, budistas, musulmanes, hinduistas, de todas las religiones en el Vaticano, liderados por Francisco, que se hace pasar por católico y que ni siquiera es católico porque le rinde más pleitesía y culto al judaísmo y al islamismo. Bueno, pues vamos a la noticia. Efectivamente, en junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, lo usan para blasfemar y para cometer sacrilegios innombrables contra el sagrado nombre de Jesús, contra la Santísima Trinidad. ¿Y qué están planeando? Hermanos, estas reuniones no son simplemente ocurrencias o no son simplemente reuniones para platicar, en ellos se firman pactos, así como Francisco hace más de 2 años celebró en Abu Dhabi con el gran imán el pacto de la fraternidad humana, del falso catolicismo con el Islam. Así se va a celebrar otro pacto el sábado de la unión de religiones, en la que se pacta que todas tienen el mismo valor, que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, sino que es un profeta, y que hay otros profetas y dioses del mismo nivel o incluso superiores a nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es una blasfemia, es una herejía increíble, y aún así los católicos tibios gustan y participan y sostienen estas reuniones. ¿Con qué dinero creen ustedes que se va a celebrar esta reunión? Pues con el dinero que dan los católicos tibios en el Novus Ordo, en el que se nombra el nombre de Francisco, esta persona, el hombre sin ley que está uniendo a todas las religiones y que a la postre es la religión del anticristo, como lo dijo la Virgen en la Salet. Pero vean, hermanos, yo les quiero mostrar que en el año de 1939 se hizo este templo a todas las religiones. Esto no es nuevo, hermanos. La masonería viene trabajando desde hace ya más de un siglo, y en Estados Unidos, como ustedes pueden ver en pantalla, se hizo este templo sin cruces, sin sagrario, sin imágenes religiosas, sin Cristo, sin nada ahí divino. Se hizo para el judaísmo, el islamismo y el falso catolicismo. ¿Y quién creen que dio el discurso de bienvenida a este templo? Pues el arzobispo Fulton Sheen, famosísimo católico. Ahora sabemos, entre paréntesis, que salía en la televisión en Estados Unidos y que muchos lo tienen en alto. Bueno, pues él también participó, desgraciadamente, en misas Novus Ordo, y también participó en la unión de religiones. Hermanos, nosotros sabemos que el que cree en el nombre del Hijo de Dios no es condenado, pero el que no cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, ya ha sido condenado. El que cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios no permanece sobre él, pero el que no cree, la justa ira de Dios sí permanece sobre él, y el juicio va sobre ellos, sobre los budistas, islamistas y sobre los judíos. Parece muy duro que digamos esto, que estemos condenando a las demás religiones. No, hermanos, es que solamente hay un Dios, y ese Dios es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por muy bonitas las demás religiones que se las pinten, como el budismo, ellos ni siquiera creen en Dios, creen solamente en una fuerza. Pero ¿quién fue el que resucitó por nosotros y que murió por nosotros en la cruz? Fue nuestro Señor Jesucristo. En el islamismo, Alá
no es un Dios, hermanos, no es el Dios verdadero, es uno de los 30 y tantos demonios que existían como predecesores del islamismo, porque el islamismo no fue un invento que surgió en el año 600, ya tenía sus fundamentos en las religiones paganas de aquellas regiones del Medio Oriente, y Alá era uno de esos demonios que andaban discurriendo por el mundo, y ya sabemos quién es. Por eso atacan tanto, por eso los islamitas, los musulmanes asesinan cristianos, los budistas asesinan cristianos en la India, los judíos asesinan también cristianos y los ofenden, como está ocurriendo en estos momentos. Entonces nos dicen, es que ustedes son los agresivos porque ustedes dicen que los demás se van a condenar. Nosotros creemos que somos los que nos vamos a salvar si guardamos sus mandamientos. Pero los demás nos asesinan a los cristianos y nos dicen que nosotros somos los exagerados, los que estamos cegados, que somos prepotentes. No, hermanos, ¿cuándo han oído que en este último siglo haya católicos que estén asesinando judíos o musulmanes? Nunca se ha visto eso. ¿Cuándo fueron las guerras que fueron para recuperar Jerusalén? Fue contra los musulmanes, pero la ciudad de Jerusalén siempre fue una ciudad, primero de los judíos y luego de los cristianos. Ellos fueron los musulmanes los que se metieron a la fuerza a Jerusalén. Nosotros no fuimos a asesinar islamistas o musulmanes, fuimos a recuperar la ciudad santa, que al final no se recuperó, porque en estos momentos los cristianos son minoría y los escupen, los ofenden, los asesinan, los golpean todos los días en Jerusalén, a pesar de que ahí estuvo el templo de Dios y a pesar de que ahí estuvo nuestro Señor Jesucristo en persona. Hermanos, pues estamos viendo todo esto y el sábado se viene una tragedia espiritual de unión de religiones promovida por un falso profeta de la unión de religiones. Ay de ustedes se siguen asistiendo a estas misas donde se nombra y donde están en unión con Francisco y dan su dinero, porque ustedes, además de estar en esas misas en donde se nombra Francisco, piden por sus intenciones. El sacerdote en esas misas siempre pide por las intenciones de Francisco. Y las intenciones de Francisco son la unión de religiones y ustedes están ahí presentes. Si no se les hace poca cosa, sigan asistiendo, pero fueron advertidos. Hermanos, pues estamos en contacto. Este nuevo video, Ave María Purísima, sin pecado concebida.